Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Raxo y esto es ni más ni menos que otro combate, otro set más de GBL, aprovechando la Copa Psíquica, el cual, créanmelo gente, nuestra Gardevoir, o como le apodamos, la Tousecita, le está dando y no consejos en lo que viene siendo la Copa. Aquí vamos a ver lo que viene siendo el equipo donde vamos a estar acompañando a Gardevoir, ni más ni menos que con Malamar y con Claydol. Así es, coberturas para los counters de esta Gardevoir. Y créanmelo gente, es counter, es altamente counter contra la Malamar doble slow. Créanmelo, es muy manejable y muy útil. Este equipo me lo recomendó una compañera, una amiga que se llama, en el juego se llama Tucecita, por eso le pusimos el apodo. Y gente, 200 puntos, si bien recuerdo, nos dio este equipo altamente funcionable. Si no lo utilizas tú es porque tú no quieres, porque está dando puntitos a diestra y siniestra. Y gente, no te invito más que nada a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. Eso me ayuda un montón para poder llegar a los 1000 suscriptores. A su vez, te invito a que dejes un comentario de qué te parece el equipo y cómo lo manejarías tú. Y ahora sí, pasamos al combate donde vemos que con este nuevo movimiento de arenas ardientes va a ganar Claydol. Así es, Claydol, el único meta en el cual se acomoda a la perfección. Empezamos un match donde el rival hace el cambio, entra su Claydol. Nosotros vamos a hacer inmediatamente el cambio, lo que viene siendo nuestro Malamar. Y a su vez vamos a estar aventando el juego sucio para empezar a meter presión. Aquí vamos a escudar. ¿Por qué escuda, Raxo? Porque sí es verdad que lo aguanta de una manera decente, lo aguanta de una manera correcta. Pero gente, te manda un cargado de bola sombra y te va a dejar a rango de farmeo y nomás va a invertir un solo escudo. Por eso es recomendable que seas inteligente y cuando utilizar el escudo y cuando no. Haz el cambio y hace el cambio y retomamos el combate donde Claydol está encerrando lo que viene siendo ese low king y va a entrar ni más ni menos que ese Raichu, el cual conecta el puño a trueno, que lo aguantamos con el pecho. Sí es cierto que nos basiquea, pero gente, aquí entra Garde para escudar ese ataque cargado y nos vamos a llevar la victoria. No sin antes, ay, se nos está complicando. Así puño trueno y así nos llevamos la victoria. Ahí, objeto importante, a Gardevoir aguanta un puño trueno. Vamos a pasar lo que viene siendo el siguiente match, donde vamos a estar viendo a Gardevoir contra Slow. Hacemos el cambio inmediatamente, lo que viene siendo nuestro Malamar. Así tiene que ser la estrategia, así es la jugada. ¿Para qué entras con este Malamar? Para que Claydol esté libre, y si llega a sobrevivir todavía ese Slowbro, pues uno ya tiene lo que viene siendo al counter directo también de ese querido Slowbro. Aquí vamos a estar enfrentando el match donde vamos a estar recibiendo un sub a las justas. Nos hace el cambio, nosotros aumentamos el juego sucio a Claydol y eso me ayuda un montón porque pues está encerradísimo lo que viene siendo ese Claydol, y a básicos Tucecita se lo va a estar llevando. Aquí hacemos el cambio nuestro querido Claydol para encerrarlo y la doble slow se hace presente, pero no le sirvió de mucho por el simple y único motivo de que la llevamos de ganar. Aquí vamos a estar metiendo una arenas ardientes, el cual vamos a conectar quitando el escudo, y a básicos dejamos a que Gardevoir nos dé la victoria. Y créanme lo que se lo están perdiendo. Si estás batallando, este es el equipo correcto para poder subir puntitos en la GBL. Empezamos un match donde por este Rapidash va a estar, si es cierto que va a estar sirviendo mucho daño de los encantos, porque Gardevoir es versión oscura, pero gente, da tiempo para poder llegar a 2 golpes cuerpos, el cual nos quita un escudo y aparte nos deja tocado a Gardevoir. Aquí hicimos un catch con lo que viene siendo nuestro Malamar para recibir el golpe cuerpo y no tener que invertirle de más.
Ahora sí despachamos a lo que viene siendo Rapidash y va a entrar ni más ni menos que un Victini, si no me equivoco, para que reciba un juego sucio. Quitamos escudos y eso lo disfruta nuestro querido Puchamón. Nosotros vamos a entrar con nuestro Gardevoir porque es el cambio de lo que viene siendo Malamar. Conectamos el triple Axel, que esto se va a volver algo bestial para lo que viene siendo nuestro Gardevoir, y su Victini lo sabe. Y queda a básicos, a básicos, a básicos, a básicos. El rival ya no hace nada por hacer, ya no hace nada por hacer, no hace nada por intentar recuperar el match. Sabe que tiene encerradísimo a su Victini contra nuestro Claydol y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente combate donde vamos a estar viendo lo que viene siendo Gardevoir versus Gardevoir. Y aquí es importante la IV. ¿Por qué? Porque un buen IV de lo que viene siendo un Gardevoir va a estar aguantando. Hace el cambio, nosotros hacemos el cambio también a lo que viene siendo nuestro Malamar, le conectamos un juego sucio y gente, aquí va a estar conectando un Tierra Viva. Vaya sorpresita que nos está dando ese Claydol, que si tuviera un mejor básico, gente, rompería bien horrible el meta. Vamos a estar viendo lo que viene siendo su querido Puchamón entre lo que viene siendo Gardevoir nuevamente. Nosotros vamos a conectar inmediatamente lo que viene siendo un encanto, el cual ya quitamos un escudo y estamos en igualdad de condiciones. Entra nuestro Claydol y... Triple Axel se va a bucear. No, señor, hace el cambio. Aquí error gravísimo. Si ya tienes la ventaja, quédate, no te vayas. No te sirve de nada el irte. Aquí nos entrega completamente a Bronzong, que nosotros vamos a aprovechar. Y a básicos vamos a conectar lo que viene siendo el Triple Axel para tumbar a ese querido Bronzong y nos llevamos juntos. Nos llevamos un 4-1-1, gente, que créanmelo, está muy bueno el equipo, te lo recomiendo y te invito a que nuevamente te digo, te suscribas y dejes un buen like, eso me ayuda un montón, gente. Y sin más, te deseo un buen Community Day de nuestro querido Puchamón Groovy y me dejas cuántos chundos te sacaste. Sin más, me despido y nos vemos a la próxima.